Con la paz de Dios en este tiempo os saludo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy emprendemos nuevamente un nuevo mensaje. En este tiempo, a través de Mateo en el capítulo 3, versículo 2, que la letra justamente no vamos a leer, pero vamos a titular a través de este versículo arrepentimiento. En este capítulo 3, versículo 2 dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sobre este versículo vamos a tomar como base referencial para este análisis exhaustivo de la palabra de Dios por el Espíritu Santo a través de las Escrituras. Hoy emprendemos este nuevo caminar en el Espíritu. Empecemos a analizar este versículo. ¿Qué debemos entender por arrepentimiento? Arrepentimiento significa que tiene que haber un cambio en su manera de pensar del hombre en este planeta Tierra. Es una expresión que invita a un cambio radical de actitud respecto del pecado. También podemos entender que es un retorno a Dios a través de ese cambio mental. Y este cambio mental nos lleva a un cambio de propósitos y por ende a un cambio de acción o acciones. Esto es el arrepentimiento. También se puede traducir por conversión o por convertirse a Dios. También podemos hablar por un cambio de actitud. O también podemos hablar, de abandonar los pecados, renunciar al pecado de todo corazón. ¿Para qué? Para consagrarnos, dedicarnos a Dios, respetando esta su palabra revelada por su Espíritu Santo que tenemos en los mandamientos de Dios, que Jesús a través de Mateo capítulo 14 versículo 15 nos habla y nos dice, la palabra dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en el 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. Entonces, viendo este versículo de versículo 2 en el capítulo 3, donde dice: arrepentir porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿cómo ahora podemos empezar a discernir esta escritura a través del Espíritu Santo? Arrepentimiento o arrepentíos o arrepiéntanse hemos traducido como un cambio de actitud, abandonar los pecados, un cambio de mentalidad que nos lleva a un cambio de propósitos y de acciones. Entendiendo esto, que usted lo esté captando, podemos entrar entonces cuando dice: arrepentís porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces aquí vamos a hablar qué es el reino de los cielos o el reino de Dios. ¿Qué es un reino? ¿Qué es un reino? Justamente eso vamos a hoy hablar a través del Espíritu. En el Nuevo Testamento esta terminología del reino, se registra 137 veces
en este Nuevo Testamento, en los Evangelios. Y más de 100 de estas durante el ministerio de Jesús. También toda su enseñanza y su prédica como Mesías y el Salvador Rey, ¿no?, gira alrededor de este tema, del arrepentimiento. Y también habla, ¿no?, cuando se refiere al reino de Dios. ¿Qué es el reino en este tiempo? ¿A qué se refiere ese reino? Se refiere al gobierno soberano de Dios. Se refiere al gobierno soberano de Dios en el universo, en el infinito universo. Habíamos hablado muchas veces que la gloria de Dios es que lo creó todo el universo, ¿no? Y ese es su gobierno soberano, ¿no?, de Dios en todo el infinito universo. Y en este infinito universo, ¿no?, nosotros hemos hablado muchas veces a través de los términos del megauniverso, del poliuniverso. Y hay sistemas solares, ¿no?, cada uno con sus planetas, satélites, etc., ¿no? Esto como elementos de juicio para su discernimiento a través de esta expresión. Este es el gobierno soberano de Dios, este reino. Lo vamos a traducir desde esa perspectiva. Y eso hemos hablado a través de Génesis capítulo 1, versículo 1. En Génesis, en el capítulo 1, versículo 1, vamos a establecernos en Génesis capítulo 1, versículo 1, donde dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. ¿No? Estamos hablando desde esa perspectiva. Entonces el término creó viene justamente de un término que a través de los estudios realizados desde tiempos antiguos, ¿no?, de que significa forma, hacer, producir, crear, ¿no? Originalmente este verbo encerraba la idea de tallar o suprimir. Ese concepto aún se expresa mediante la forma verbal que encontramos en Josué en el capítulo 17, versículo 18. Esto para este análisis que estamos introduciendo en Josué en el capítulo 17, ¿no?, versículo 18. Sino que poseerán la región de los bosques, desmóntenla y ocúpenla hasta sus límites más lejanos. A pesar de que los cananeos tengan carros de hierro y sean muy fuertes, ustedes los podrán expulsar. Entonces, hemos referenciado de Josué, ¿no?, para analizar esto de Génesis capítulo 1, versículo 1, en el cual encontramos esta idea de tallar o de suprimir, tallar o esculpir. Esta es la forma de entender, ¿no?, cuando hablamos en este Génesis, cuando Dios en el principio creó los cielos y la tierra. ¿Por qué estamos en este tiempo cuando introducimos el término de arrepiéntanse o arrepentíos? Porque el término de reino justamente empieza justamente desde este Génesis capítulo 1, versículo 1. Esto es lo que estoy
queriendo en este tiempo, no queriendo, sino explicando que así como las Escrituras nos enseñan, estas son las referencias fundamentales para su comprensión. Por eso que estamos analizando desde esa perspectiva, porque Dios es el soberano Dios que gobierna ese infinito universo. En otros términos, el término gobernar es el término de manejar, ¿no? En esa su voluntad este Dios. Él, pues, lo forma, lo crea, por eso hemos ido a Génesis 1:1, es el que empieza justamente a esculpir, a formar, a tallar lo que habíamos hablado en estos elementos a través del lenguaje que estamos utilizando en este tiempo. Este término de vara es en griego, lo cual estamos hablando del término creó, ¿no? Entonces, esa es la función vital importante de la que Dios se vale en su potestad, ¿no? Como este Dios Padre eterno en el universo. Cree en el principio, pues desde el principio estaba nuestro Señor Jesucristo. A esto también quiero apuntar para que usted vaya entendiendo, ¿no? Son aquellos misterios que nos hablan las Sagradas Escrituras, pero que en este tiempo se revela a través de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que a través de estos elementos de juicio que nos entrega es para discernir de lo que estamos hablando, de cómo tenemos que entender cuando dice arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso estamos en este tiempo interpretando a través de las Escrituras. Entonces ustedes ahora saben qué es ese reino. Dice el reino de los cielos cercado, o sea, ese gobierno de Dios, ¿no? Está, ¿no?, en medio ya de nosotros por la misericordia, por el amor de ese Dios, que se establece a través de estas buenas noticias que trae nuestro Señor Jesucristo para nuestras vidas en este tiempo, en este planeta Tierra. Por eso que tenemos que entenderlo desde esa perspectiva, ¿no? O sea, se establece, ¿no? Y que se va a establecer, ¿no?, en este sistema en el cual el gobierno de Dios se va a establecer. En este tiempo nosotros, al predicar estas verdades, al predicar, estamos preparando el camino, ¿no?, del Señor, estamos preparando el camino del Señor. Así como Juan el Bautista, en este capítulo 3, habla justamente Juan el Bautista en el desierto de Judea, como dice en el versículo 1, ¿no?, el cual, ¿no?, él dice, predicando en el desierto de Judea Juan el Bautista, y diciendo en el versículo 2, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esto es este trabajo que estamos haciendo al llamado de este Dios supremo. Nosotros venimos a cumplir esa voluntad. No es la voluntad del hombre de hacer nuestra voluntad, nuestros pareceres, nuestras opiniones o nuestras filosofías. Nosotros, como hombres en este mundo, hemos sido preparados en este tiempo para llevar
este mensaje a toda la humanidad, a todo el planeta Tierra. Y usted lo está escuchando en este tiempo. ¿Para qué? Para hacerles recuerdo de que muchas veces ustedes han leído estos pasajes, pero no se han detenido a meditar, a reflexionar a qué se refiere cuando Juan el Bautista empezó a proclamar esta verdad de este reino de los cielos. Por eso dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Ya está a través del Espíritu de este Dios justamente estas verdades eternas. Por eso se ha acercado y está en medio de nosotros, en medio de esta humanidad. Pero esta humanidad la rechaza como los judíos de entonces la rechazaron a Jesús. Esto es lo que estamos analizando en este tiempo. También aquí se refiere específicamente a la entrada del largamente esperado ungido, el Mesías, del cual está hablando justamente Juan el Bautista, ¿no? El prometido hijo de David, a quien sería no solamente el Salvador, que en ese tiempo justamente Juan el Bautista está preparando el camino justamente de Dios para la llegada de este Rey de Reyes, Señor de Señores, y proclamar a sus verdades de las buenas nuevas. Y en este mismo libro de Mateo, en el capítulo 4, versículo 17, habla de esto también, del arrepentimiento. En este 4, versículo 17, cuando Jesús empieza a predicar, cuando dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir las mismas palabras: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el mismo espíritu, es la misma esencia, ¿no? Son las mismas palabras que en este tiempo repercute en este infinito universo al arrepentimiento de esta humanidad. Este es lo que estamos analizando para el provecho de todas vuestras almas en este tiempo. Habíamos hablado del infierno. Entonces, para que el hombre no vaya al infierno, es que estamos anunciando este mensaje. Es el arrepentimiento. No hay otro camino. Es el camino que nos está aconsejando el Espíritu de este Dios Supremo, que el hombre tiene que volverse a Dios, a sus santos mandatos, para no morir, para no ser destruido. Horrenda cosa es caer en las manos de Dios, decíamos a través justamente de la palabra de Dios en Hebreos. Por eso que en este tiempo estoy enfatizando de que lo que tenemos que entender en ese tiempo, cuando estaba preparando Juan el Bautista, ¿no? Lo que dice la palabra, ¿no? Voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino para el Señor. ¿Cuál Señor? De este Señor Jesucristo, ¿no? Háganle sendas derechas. O sea, aquello que se proclamó hasta entonces, en el tiempo de los judíos, sea rectificado a través de estas verdaderas enseñanzas que trae nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y que la estableció a través de los evangelios. En este tiempo nosotros tenemos que hacer caso a esta verdad. Y también, como en este tiempo nos impulsa el Espíritu de este Dios Supremo a que debemos hacer el mismo trabajo para esta generación de este tiempo, ¿no? Para esta generación que está en el pecado, está en la iniquidad, en la injusticia.
y está en la inmundicia. Por eso Jesús decía a los judíos de entonces: raza de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso justamente hago recuerdo para todas vuestras vidas, ¿no? A través de la palabra revelada en Mateo, en el capítulo 12, ¿no? A través de la palabra, a través del Espíritu Santo, en el versículo 34 de Mateo capítulo 12. Cuando acá dice generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Acá Jesús hablando, ¿no? Dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón, ¿no? Saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Y Jesús sigue hablando en este versículo 36, dice del capítulo 12 de Mateo: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, en el día en el cual todos van a rendir cuentas a este Rey de Reyes, Señor de Señores, porque Él va a ser el juez, porque el Padre le dio toda esa potestad, ¿no? Y eso está en San Juan, en el capítulo 5, que ustedes han recibido este alimento en el tiempo pretérito. En el versículo 22 de San Juan capítulo 5 dice Jesús: porque el Padre a nadie juzga. Escuche bien. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces todo el juicio le dio al Hijo, ¿no? De esto estoy hablando en este tiempo, en este Mateo, en el capítulo 12, versículo, a través del Espíritu, 36. Cuando dice: mas yo digo que de toda palabra ociosa, palabra inútil, palabra que no edifica, palabras perniciosas, ¿no? Palabras que no respetan la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y tergiversan las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. A eso justamente nos ha levantado Dios para poder enderezar, rectificar, desmentir e informar conforme a lo que este Dios, a través de sus hijos en el pasado, ¿no?, recibieron esta su verdad, tal como está escrito en este Evangelio de Mateo. Por eso, ¿qué estoy mostrando? Por eso dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Qué son esas palabras ociosas? Son palabras que no se sujetan a la voluntad de Dios, ¿no? Son hombres que violentan la verdad de Dios o hacen decir a Dios lo que ellos inventan palabras y hablan en su nombre, pero no es de Dios, es palabra de hombre. Y ahí nacen esas herejías destructoras que encubiertamente entran a la iglesia, dice el apóstol Pedro, encubiertamente, por esos falsos profetas, falsos maestros que existen en este tiempo en el mundo entero, que manejan la Biblia no para sus propósitos engañadores, mercantilistas, ¿no? Se aprovechan de esta piedad para sus cosas ávaras, para sus cosas inicuas, malvadas de estos hombres.
piensan que pueden hacerse la burla de Dios, porque estos hombres no creen en Dios, porque si creerían, respetarían esta su verdad. Por eso que les había mostrado el término creó, ¿no? Que significa esculpir, tallar, formar desde esa perspectiva. Dios, al hablar estas verdades eternas, pues lo ha fundamentado en esa su gran sabiduría, ¿no? Ha trabajado para que nosotros recibamos esta verdad en este tiempo, ¿no? Estamos siendo preparados para ese día de ese juicio. Por eso en el versículo 37 de este Mateo 12:37 dice: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, para esto he traído a relación para que el hombre no se extravíe, ¿no? Y de esto en este tiempo están invitados la raza humana, todo el planeta Tierra, al arrepentimiento. Ya no caminen, ¿no?, en ese camino justamente del engaño, de la mentira, ¿no?, de los sofismas, ¿no?, de hacer creer aquello que es un engaño, una mentira, y mostrar a los hombres ignorantes, ¿no?, como una verdad, lo cual no es verdad. Son palabras camufladas que este espíritu de las tinieblas utiliza a los seres humanos a su servicio como mercenarios para difundir evangelios que no son de Jesús, de Dios. No es palabra de Dios. De esto tienen que arrepentirse, como también la gente que está en su ignorancia en un pecado latente. También ellos tienen que arrepentirse, ¿no? Reconocer y aceptar esta verdad que está escrita. Dice: el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, este reino, hemos dicho que es ese gobierno celestial, divino de Dios, en su pleno dominio, se acerca ahora a esta humanidad a través de estas verdades eternas, para que ustedes, conociendo, hagan esa su voluntad, para que no mueran, para que no sean destruidos, no vayan al infierno en este tiempo. Porque todas las personas que no acatan, ¿no?, estas verdades eternas de Dios, pues están haciendo fila, ¿no?, para entrar al infierno en esta su existencia, cuando ellos las rechazan, estas verdades eternas. Para eso hoy estamos difundiendo estas verdades eternas, ¿no? También para toda esta humanidad se les prometió que serían recipientes de esta esperanza. Arrepiéntanse. Nos está dando un término de esperanza de que el hombre pecador, el hombre transgresor, no deje de hacer aquello que no agrada a Dios y se vuelva a este Dios y tenga esta esperanza de salvación. Es una esperanza. Usted tiene que esperar a través de esta palabra que usted, si rectifica su conducta, usted entrará, pues, si obra desde el momento que usted decide cambiar de actitud en cuerpo, alma y espíritu, drásticamente respecto del pecado, usted tiene esa esperanza de entrar al reino de Dios. Esto es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que en ese tiempo se está advirtiendo a través de la boca de Juan el Bautista en este Mateo 3, que dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto es la manera de poder entender, ¿no?, o está cerca, ¿no? Juan el Bautista era aquel quien Dios había dicho por medio del profeta Isaías: una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor,
ábranle un camino recto. Estamos en este trabajo, en este tiempo, a través de utilizar este medio de comunicación a nivel planetario, ¿no?, en este universo, para su fiel comprensión de la palabra de Dios. En Isaías, en el capítulo 9, versículos 6-7, si ustedes se van a Isaías, en el capítulo 9, 6-7, para ir añadiendo verdades eternas a través del Espíritu. Estamos hablando justamente del arrepentimiento. Y estamos hablando de ese reino. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice, entonces, este reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo se ha acercado? A través de estas verdades en este tiempo pasado, el tiempo en que se predicaba esta verdad. En este versículo se dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto está hablando de nuestro Señor Jesucristo, de Jesús, ¿no?, de Jesús de Nazaret. Por eso dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, dice. Entonces esto es lo que analizamos a través de las Escrituras para que estemos informados de esta verdad en este tiempo, para que usted conozca de que evidentemente esto es palabra de Dios. Estamos utilizando, ¿no?, versículos para que nosotros como creyentes nos fundemos en estas verdades. Como también en Isaías, en el capítulo 9, hemos leído el versículo 6 y 7, también podemos ver en el capítulo 11, versículo 10, de lo cual estamos en este tiempo entronizando. Dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, como en este tiempo, y su habitación será gloriosa. Esto estoy añadiendo para que tenga usted fundamento a través de la palabra del Espíritu de este Dios. También podemos analizar en este Isaías 45, que nos habla de la siguiente manera: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Entonces acá toda la humanidad pues la verá, y la humanidad lo ha visto. Jesús ya nació en este planeta Tierra, ¿no?, en el tiempo justamente del Imperio Romano, ¿no?, en el cual Jesús se manifestó a los judíos de entonces en Judea y en todas las provincias de Asia para predicarles esta verdad a través del Espíritu Santo de Dios. De esto está hablando, por eso dice en este capítulo 40, ¿no?, dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Esta es la esperanza de lo cual estamos hablando. El hombre pecador tiene una esperanza mientras viva, ¿no? Tiene que reconocer su necesidad espiritual. Tiene que reconocer que el camino por el cual está caminando
tiene que abandonar, tiene que renunciar para no morir. Este es el mensaje, esta es esta esperanza. Así como Adán en el principio fue creado a imagen y semejanza de Dios, pues tuvo vida eterna. Adán tuvo vida eterna y tenía vestiduras celestiales, ¿no? Pero por causa de la transgresión de Adán, se pierde justamente esa vida eterna. Y el diablo hace tropezar y roba esa vida eterna. Y desde entonces nosotros los seres humanos heredamos la muerte. Por eso que nosotros ahora tenemos una esperanza de no morir, de vivir, esa es nuestra esperanza. Porque Jesucristo nos da la vida eterna. En San Juan capítulo 14, versículo 6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es esa vida? La vida eterna. Dice, ¿no? Solamente por medio de Él nosotros vamos a entrar al Padre eterno, a ese reino de Dios, ¿no? Que le ha sido entregado a nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo entregó toda potestad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, tal como en Filipenses en el capítulo 2 nos habla las Escrituras. Y ustedes ya la conocen. Por eso que acá en el versículo 3 dice de 40, voz del que clama en el desierto, refiriéndose como profecía de lo que iba a venir. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado. Lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Esto es de lo que en Mateo, en el capítulo 3, estamos en este tiempo estudiando, analizando, ¿no? Proclamando esta verdad a todas vuestras vidas, a toda la humanidad de este planeta Tierra. Haciéndoles recuerdo de cómo en el tiempo pasado Dios a través de sus hombres levantó como Juan el Bautista para predicar estas verdades eternas, ¿no? Y a través justamente de Juan es que se proclama esto en ese tiempo y se prepara el camino del Señor, ¿no? Y enderezar sus sendas, ¿no? Estamos rectificando aquello que hasta hoy se predica en este mundo. En este mundo se predican muchas cosas. Usted escucha muchas doctrinas en diferentes espacios de este planeta Tierra. Hombres que se han levantado, ¿no?, como doctores en divinidad, etcétera, etcétera, ¿no? Se enorgullecen de sus estudios terrenales en este mundo, ¿no? Porque han sido instruidos por doctrinas establecidas en este mundo por mentes humanas. No es por la mente de Dios, no es por el espíritu de ese Dios, sino es por el espíritu que cabe en esos hombres al ser falsos maestros con sus falsas enseñanzas que han pervertido las sagradas escrituras. Es por eso que hoy estamos hablando de esto a través de Mateo en el capítulo 3, versículos 2 en este tiempo, cuando dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hemos descrito, hemos referido, hemos interpretado que es el reino de los cielos. ¿Y por qué decimos se ha acercado? ¿No? Porque ya está aquí, este es su espíritu, de este Dios supremo. Ya está en medio de nosotros, se ha acercado, la tenemos. Tenemos las Sagradas Escrituras a nuestra disposición en todo el planeta Tierra, en diferentes idiomas, y que solamente el hombre tiene que acercarse a ellas
para conocer estas verdades eternas de este Dios. ¿Qué es lo que quiere este Dios? Este Dios quiere que usted se arrepienta y se vuelva a sus santos mandatos, que vive en su espíritu, ¿no? Que vive, camine con esta verdad, no en la verdad de los hombres. Esto. Entonces, al declarar que el reino está cerca, ¿no? Juan anunciaba, escuche bien, Juan anunciaba que el gobierno de Dios derrocaría el poder y el gobierno de Satanás, la serpiente antigua que se había introducido en este planeta Tierra, porque simplemente es un inquilino en este planeta Tierra, que se la tiene como propiedad, pero no es de él. Él no lo creó, este diablo no lo creó. Él no tiene ese poder para crear, ¿no? Es un pequeño, ¿no? elemento, ¿no? que creó Dios, pero que se jactó, que se envaneció y que justamente este ser maligno llamado Lucifer, que en el principio en el reino de los cielos ahora es Satanás, la serpiente antigua, llamada también diablo a través de las escrituras. Entonces, ¿por qué hablaba entonces que el reino está cerca? Pues estamos diciendo que Juan el Bautista estaba proclamando, que anunciaba que el gobierno de Dios, ¿no? Que el gobierno de Dios derrocaría, ¿no? el poder y el gobierno del mal, de la serpiente antigua de Satanás, tanto humano como material. Esto estoy hablando, tanto humano, ¿no? también como el infernal, el humano, justamente hablando de las cosas, de lo que el hombre se dedica injustamente a conseguir, las cosas materiales de este mundo. Le da más importancia a las cosas materiales de este mundo. Entonces, a ese tipo de ideología, de pensamientos, viene a derrocar cuando estudiamos esta verdad. Nosotros tenemos que hacer tesoros en el cielo. No debemos hacer tesoros acá en la tierra. Esto es lo que nos habla Jesucristo en sus evangelios. Entonces, por ese motivo estamos enseñando esto, que el gobierno de Dios no viene a este mundo para derrocar el poder, y el gobierno del mal de Satanás, la serpiente antigua. Usted ve diferentes ideologías, diferentes religiones. Es por eso que este evangelio, que estas verdades eternas, se va a proclamar hasta el extremo de este planeta, hasta lo más recóndito de este mundo, se va a predicar, se va a conocer, el hombre va a conocer. Y luego vendrá el fin, como dice en Mateo, luego vendrá el fin, el juicio final. Entonces, esto es lo que tenemos que analizar a través de este evangelio de Mateo, en el capítulo 22, 23, 24, a través del Espíritu. Por eso dice en el versículo 14, dice de Mateo 24, lo que le estoy hablando, estoy fundamentando de lo que dije: y será predicado este evangelio del reino, escuche bien, de ese gobierno de Dios, que va a derrocar a ese gobierno de Satanás, la serpiente antigua, que va a ser predicado este evangelio del reino, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, a todas las naciones, tal como está ya profetizado, ya está escrito está y se va a cumplir. Esto es la verdad de ese Dios. Por eso que les estoy hablando en términos claros y concretos, para que usted vaya entendiendo este versículo 2 de San Juan el Bautista, cuando está predicando. Dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Entonces ahora estamos hablando de ese término se ha acercado. ¿Por qué se ha acercado? Porque está significando que el gobierno de Dios derrocaría el poder y el gobierno del mal de Satanás, la serpiente antigua, tanto humano como infernal, como de ese diablo Satanás, tanto humano, de todos estos gobiernos que se mueven en el planeta Tierra, sometiendo, sojuzgando, tiranizando, matando, haciendo estragos con esta humanidad, estos gobernantes, estos políticos que hay en Estados Unidos y todos sus aliados en todo el planeta Tierra, porque a través de las escrituras nítidamente se resalta, ¿no?, que estos gobiernos, ¿no?, son del anticristo. Y por eso que el anticristo ya está en acción, ese espíritu, a través de estos gobiernos que están incrustados en estos gobiernos como de Estados Unidos y todos sus aliados de la Comunidad Económica Europea, etc. Ahora, ¿qué podemos hablar de Rusia, de China, etc.? También están en ese conglomerado. Pero escuche bien a través de las verdades eternas de este Dios Supremo. Estas luchas a nivel planetario se van a terminar. Por eso que acá, cuando se proclame este Evangelio, va a ser hasta el último de la tierra. En otros términos, ¿no? Se va a dar testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin, el juicio final. Entonces estamos llevando este mensaje para todas vuestras vidas. Y sigamos acotando de lo que tenemos que entender de este reino. El reino, a través de estas expresiones de Juan el Bautista, estaba cerca a través del Espíritu, porque el rey ya estaba aquí, refiriéndose a Jesús, ya ha nacido en ese tiempo. Como en este tiempo el anticristo ya también está en este planeta Tierra, pero que se va a mostrar en el debido tiempo a toda la humanidad. Es por eso que nosotros ahora tenemos que entender que el anticristo ya está en acción. Entonces, ¿cómo vamos a entender ahora de esto del reino? ¿No? Porque el rey estaba aquí, Jesús ya está aquí, ¿no? Y estaba en ese entonces como hombre, como ser humano. Esto es lo que nos está enseñando las Sagradas Escrituras. Y su presencia de este Rey de Reyes, Señor de Señores, significaba un nuevo mundo de esperanza para la humanidad, de esperanza para la humanidad. La humanidad ya no tenía por qué estar sujeta al imperio de la muerte, ¿no? Resultado del pecar humano. O al decadente gobierno de sistemas humanos opresivos. Ya les he mostrado como Estados Unidos, ¿no? Usted puede analizar esto, es por la palabra, ¿no?, por el Espíritu Santo. Puede ser que de Estados Unidos vengan muchas religiones, muchas doctrinas. Eso no da para que usted crea que son de Dios, porque en este mundo desde tiempos antiguos se ha hablado de este Dios, pero ni aún el pueblo, ni el mismo pueblo de Israel que fue escogido por este Dios, lo respetaron a este Dios, lo rechazaron a este Dios. Y esto es la historia que nos relata en el Antiguo Testamento, ¿no?, de todas las vicisitudes que pasó ese pueblo de Israel, que hasta hoy en día está en esa diáspora, ¿no?, de este pueblo de Israel. Es menester que usted lo vaya entendiendo. Entonces, por eso que la humanidad,
por medio de nuestro Señor Jesucristo, proclama victoria, porque para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Veamos en Hebreos, a través de la palabra revelada, en el capítulo 2 de Hebreos, versículo 14 hasta el versículo 18. Escuche bien, esto en este mensaje del arrepentimiento y el por qué habla que el reino de Dios está cerca. Cerca estaba porque ahí estaba ya Jesús como hombre, ¿no? Está cerca y también está cerca a través de estas verdades eternas. En el versículo 14 dice lo siguiente, cuando estamos analizando que el reino estaba cerca porque el Rey, nuestro Señor Jesús, estaba aquí, ya en el mundo en ese tiempo de Juan el Bautista. Y su presencia significaba un nuevo mundo de esperanza para la humanidad. La humanidad, como dice las Escrituras, ya no tenía que estar sujeta al imperio de la muerte. Para eso quiero leer esto de Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, él también, o sea, Jesús, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, o sea, de su sacrificio en esa cruz del Calvario, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Está escrito, no es mi palabra. Por eso en el versículo 15 habla, dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Sujetos a servidumbre. ¿Cómo podemos entender eso? Porque justamente estaban sujetos justamente a esos sistemas inicuos que existían en ese tiempo como ahora existen, de servidumbre. Los hombres, por ejemplo, preparan mesas, ¿no?, a la Pachamama y piensan que por brindar esas ofrendas, ¿no?, es un agradecimiento a la Madre Tierra. Es un agradecimiento por las cosechas. Ellos piensan en su imaginación esas cosas. Pero en el fondo, esta servidumbre es para agradar a la serpiente antigua que mora justamente en el núcleo de este planeta Tierra, ¿no? Esta es la verdad, ¿no? Es por eso que usted tiene que hacer caso a esta verdad cuando dice, ¿no?, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque estaban en ese pecado latente de no obedecer a los mandatos por su ignorancia. Porque ¿a quién ofrecen estos hombres en estas latitudes del occidente, del oriente, del Medio Oriente? Son pues a Satanás, la serpiente antigua y sus demonios. Le están, en otros términos, adorando y ofreciendo, ¿no?, altares, ¿no?, para que no pueda pasarles nada a estos seres humanos, que no sean atacados por la serpiente antigua, sino que la serpiente antigua les dé lo que ellos quieren, beneficios, como ellos llaman, bendiciones. Buscan la bendición de Satanás, la serpiente antigua. Dice que si no ofrecen a la Madre Tierra, ellos van a sufrir accidentes, van a tener problemas de salud, etcétera, etcétera. Pero se refiere a eso, estos sujetos a servidumbre, a una doctrina que no es la doctrina de este Dios supremo. Porque ciertamente, por eso dice acá en el versículo 16, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. O sea, nosotros somos los hijos de la fe, ¿no? Así como
El hombre de Dios es un hombre de fe. Somos, ¿no?, descendientes de Abraham, en el sentido estricto, en el espíritu. Somos los descendientes, pues, de Abraham, así como Isaac es el hijo de la promesa. Nosotros estamos dentro de ese sistema como hijos de la promesa, así como Isaac, ¿no? No como Ismael, que vino por la carne, porque también esos dos hijos representan estas dos, ¿no?, situaciones que existen en el mundo, ¿no? Uno es de la carne y otro es del espíritu. Esto es de la carne y Isaac es el hijo de la promesa, tal como en Génesis nos habla y también en los evangelios. Es por eso que usted tiene que conocer estas verdades eternas. Por eso dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Jesucristo debía ser semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo cual a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. O sea, esta es nuestra esperanza, a través de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros no vamos a morir, vamos a vivir, porque Él nos da vida eterna. Para eso nos arrepentimos de nuestros pecados y nos hemos arrepentido y nos esforzamos de vivir en estos fundamentos. Aunque mucha gente hable cosas contrarias, usted haga caso a la palabra. Si usted no se edifica en esta verdad, entonces usted no conoce a Dios, no conoce al Padre Eterno, no conoce a Jesús, no conoce al Espíritu Santo. Usted conoce a la serpiente antigua y todas sus metodologías que emplea en este mundo para entrampar y hacer morir en el espíritu a la humanidad. Satanás es el peor enemigo que tiene el hombre. Satanás no ama a la humanidad, Satanás lo odia, lo repugna, lo desprecia, lo aborrece. Y eso la humanidad tiene que conocer. Por eso lo estoy lanzando abiertamente, de que usted no diga que Satanás es su amigo. Todos los brujos, hechiceros y todos los que le sirven en este tiempo como elementos, como sus sacerdotes de la oscuridad, no crean que ustedes no van a ser sancionados. Ustedes van a ser igual destruidos juntamente con Satanás, la serpiente antigua, y lanzados al infierno en primer lugar. Luego, cuando venga Jesús en el juicio final, serán lanzados, la segunda muerte que dice en Apocalipsis, serán lanzados al estanque de fuego con azufre por toda la eternidad. Y eso está escrito en Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 10, que a la letra dice, léalo. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto es una verdad contundente. Aquí está. El diablo no es que va a vivir, se va a salvar. El diablo ya está juzgado. El diablo ya no tiene salvación. El diablo y los demonios ya están juzgados. Por eso el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. ¿Quién es la bestia? Es el anticristo. Y el falso profeta es la falsa religión que engaña en este mundo. Entre ellos está la Iglesia Católica y algunas iglesias evangélicas que hoy se mueven con ese nombre en este mundo. Es el falso profeta, ¿no? Así como los que sirven los islamitas, ¿no? Los que justamente siguen al supuesto profeta Muhammad, los musulmanes. Es una falsa, ¿no?, enseñanza, ¿no?, que no lleva a salvación, lleva a perdición.
Por eso que en el día de ese juicio, allí se verá claramente de quienes han aceptado a nuestro Señor Jesucristo y han creído en esta verdad. Esto es lo que estoy lanzando en este tiempo. Por eso dice, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, sin fin. Esto va a ser una muestra latente para la gloria de Dios en todo el infinito universo, que van a conocer todos, que es el Dios verdadero, nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, el único, el Mesías, el Cristo, ¿no? El que ahora nos da esperanza y nos dice, arrepiéntanse por medio de su hombre de Dios, que era Juan el Bautista. Y también Jesús mismo en 4:17 de Mateo nos habla lo mismo. Arrepentíos, ¿no? Porque el reino de los cielos se ha acercado. De esto estoy hablando al mostrar esto de Hebreos como también de Apocalipsis, cuando se habla, cuando dice se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué se ha acercado? Porque el gobierno de Dios, ¿no?, derrocaría, y lo ha derrocado ya. Ya no tiene nada el diablo sobre este mundo. Tal como en Apocalipsis, ¿no?, nos muestra a través del Espíritu, ¿no?, nuestro Señor Jesucristo mismo, cuando acá en el capítulo 1, versículo 18, Jesús dice, y el que vivo y estuve muerto, hablando de sí mismo, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, dice, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahí está bien claro, la muerte del Hades. El Hades hemos hablado del infierno. Entonces, esto es lo que estoy explicando en este tiempo del arrepentimiento. ¿Para qué tenemos que arrepentirnos? ¿Por qué tenemos que cambiar de actitud? ¿Por qué tenemos que cambiar de mentalidad? ¿Por qué tiene que haber un cambio drástico de 180 grados? Esto es el motivo de que tenemos una esperanza con Jesús, con el Cristo, con el Redentor, con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto estaba anunciando Juan el Bautista en ese tiempo a los judíos. Y él es el que bautizaba con agua para arrepentimiento de pecados. Pero el mismo Jesús hablaba en ese tiempo, ¿no?, que decía, no, lo siguiente, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, escuche bien, hablando Juan el Bautista. Pero el que viene tras mí, refiriéndose a Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Verdad contundente. Por eso dice, su aventador está en su mano, refiriéndose a Jesús. Y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Lo que habíamos hablado en Marcos, en el capítulo 9, 43, 45. Esto es lo que estamos hoy día entronizando para explicar de qué tiene que arrepentirse para no ir a ese lugar del Hades, del infierno, y ni ser lanzado junto con Satanás en ese tiempo, en el tiempo de venir el juicio final. Por eso dice que el hombre de Dios, Juan el Bautista, dice, yo lo bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, dice Juan el Bautista. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Fuego, en Espíritu Santo y fuego. Esto es una verdad contundente. Entonces, lo que hoy estamos analizando es esta nuestra esperanza. Este es lo que tenemos nosotros los que creemos en nuestro Señor Jesucristo en este tiempo, de esta esperanza.
Esta es nuestra fe, esta es nuestra esperanza. Esta es la fe que cobijamos en nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Esta es la fe, lo que llama la Biblia. Esta es la fe que habla justamente en Hebreos capítulo 11, versículo 11, versículo 11, versículo 1, el cual dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es la seguridad de lo que esperamos conociendo esta verdad. Estamos seguros de que esta es palabra de Dios. No es cuento, no es fábula, no es ninguna cosa inventada por los hombres. No, esta es una verdad contundente. Y a todos los que se oponen con sus filosofías indiscretas, pues Dios les juzgará en el tiempo próximo. Para que no muera usted, esté invitado, filósofos, ateos, que se arrepientan a sus pecados, se arrepientan de su ateísmo y conozcan que es una verdad de Dios. Están invitados por este mensaje. Entonces, siguiendo a través de la ruta, a través de las Escrituras, nosotros podemos seguir hablando, significando de esta manera. Y su presencia de Jesucristo a través de las Escrituras significaba un nuevo mundo de esperanza para la humanidad. La humanidad, por eso ya no tenía que estar sujeta al imperio de la muerte, lo que hemos hablado en Hebreos capítulo 2, versículo 14 hasta el 18. Sino, ahora tenemos esta esperanza con Jesús de que no vamos a morir si nosotros nos arrepentimos y hacemos la voluntad de Dios. Por eso que nosotros ya no estamos en ese decadente gobierno de sistemas humanos opresivos. Por eso no comparto con esos gobiernos opresivos como lo que tienen los gobiernos de Estados Unidos, que ellos pretenden ser los dueños del planeta Tierra, pretenden conocer la verdad, lo que no tiene la verdad. Dios está hablando en este tiempo que ellos, si no se arrepienten estos gobernantes, serán destruidos, porque vendrá gran catástrofe a Estados Unidos y a todos sus aliados en Europa, en Asia. Escuchen, va a haber terremotos, maremotos, inundaciones, ciclones, huracanes, erupciones volcánicos, de los cuales no escaparán. La falla de San Andrés, que está en California, será reactivado. Y todas esas ciudades aledañas serán destruidos. Se lo tragará la tierra, así como lo tragó la tierra a los que se oponían a Moisés en el tiempo pasado. ¿A quién se lo tragó? A Coré y a todos sus hombres que compartían justamente ese tipo de ideologías. Cuando decían a Moisés: tú nomás te crees el que recibe la palabra de Dios, nosotros también recibimos, también somos sus hijos, para rebelarse contra Moisés. Así también estos hijos rebeldes que tienen sus religiones, que en un tiempo obedecían la palabra, pero que ahora no la obedecen. Ni en sus escuelas, ni en las universidades hay lectura de la Biblia. Se han mundanalizado ese país, se ha engrandecido por causa del dinero, por causa de ese poder. Por eso que habíamos hablado en Timoteo en el capítulo 1, a través de la palabra revelada por el Espíritu Santo, en el capítulo 6, versículos 9 y 10, que dice a la letra para todas esas naciones del mundo que se creen poderosos, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, lo que está pasando en los países. En el versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
Y esto es lo que va a ocurrir a todas las naciones que oprimen justamente a la humanidad. A todas estas naciones que se creen los invencibles, los que tienen que mandar en este mundo, los que tienen que imponer sus ideologías, sus religiones, para que creamos. Así como en el tiempo pasado, la Iglesia Católica no se creía que tenía la verdad. A los científicos de entonces, como Galileo, no, tenían que luchar y decir que estaba en herejía. Cuando Galileo decía pues que justamente los planetas no giraban en torno al Sol. Hasta en eso se metieron estos hombres que se creen tener la verdad. Pero no era verdad, era simplemente una imaginación de estos hombres. Era por el poder circunstancial que tienen en el ámbito que ellos imaginan representantes de Dios. Ellos no son representantes de Dios. Dios no los eligió a los católicos, ¿no?, para que asumieran esos juicios, ¿no?, esas opresiones que hicieron en ese tiempo con la Inquisición que hubo en este mundo, persiguiendo a los hombres que no compartían con sus falsas enseñanzas, así como Lutero, que se rebeló, siendo doctor justamente en teología. Lutero se rebeló siendo católico hacia esa Iglesia Católica, y por eso que lo llamaron hereje. Entonces usted tiene esos datos, esos ejemplos de estas instituciones religiosas creadas por los hombres a nivel político, porque esta institución fue creada en el siglo III, en el año 313 por el Imperio Romano, a la cabeza de Constantino. Y esto sabe todos los estudiosos a través de la historia y del pasado. Emerge decir en este tiempo que nosotros no estamos defendiendo ninguna doctrina humana. Estamos hablando de que esta doctrina es de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y esta verdad es la verdad latente para toda la humanidad. Es menester que usted se empape y crea en esta verdad de la cual estamos en este tiempo. También podemos decir, ya fuesen de carácter político, lo que hemos hablado de otra clase. Nos identificamos con ese tipo de gente porque está manejado por el espíritu del anticristo, ya dijimos reiteradas veces, ¿no? Entonces, aún más, el reino de las tinieblas sería confrontado. Es por eso que fue confrontado. Cuando murió Cristo, se destruyó, se desvaneció la nada, el imperio de la muerte que tenía Satanás. Él no tiene ningún poder sobre esta humanidad. Por eso que está invitado la humanidad al arrepentimiento genuino. Y el mal no te va a tocar, ningún demonio te va a tocar, porque cuando tú aceptas a Jesucristo como tu único Salvador, pues tú serás el ungido de Dios, y Él te protegerá con su poder y su gloria. Aunque puedan matar tu cuerpo, pero tu alma no pueden matar. Eso también hemos estudiado. Tu cuerpo pueden matar, pero tu alma no. Tal como en las bienaventuranzas en el capítulo 5, habla en el versículo 10 y 11, que dice en el capítulo 5 de Mateo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Esto ya está profetizado, ya está dicho. Así es que a toda la humanidad que está escuchando este mensaje, pues ustedes arrepiéntanse, vuélvanse a nuestro Señor Jesucristo, y Él estará con ustedes hasta el fin del mundo, tal como dice acá
en Mateo, en el capítulo 28, versículos 20, que dice: y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, como hoy día se los he enseñado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, dice Jesús, hasta el fin del mundo. Esta es nuestra fortaleza para seguir con nuestro Señor Jesucristo. También a través de este Señor de señores, Rey de reyes, lo que tenemos es esta esperanza para destruir todas las cosas de este mundo que nos rodea por el poder de este Dios, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, es que la muerte, la adversidad, la enfermedad, ¿no?, y destrucción exigidas por el poder satánico empezarían a ser derrotados, y eso ya se derrotó en esa cruz del Calvario. Como el Rey y Señor Jesús ofrece en este tiempo la bendición del gobierno de Dios, ahora disponible para traer vida a toda experiencia humana, así como libertad del dominio de la carne o del diablo por los méritos de nuestro Jesucristo. Porque la sangre de Jesús tiene poder, tiene poder. La sangre de Jesús tiene poder, tiene poder, tiene poder. Este mensaje lo hemos preparado con buen ánimo y con el espíritu de hijos que nos hemos sujetado a la voluntad de Dios como hijos de Dios, al arrepentimiento. Nosotros cada día estamos en arrepentimiento, ¿no? No es que un día nomás se tiene que arrepentir. Para estar en santidad tenemos que estar cada día orando. Y en la oración, por eso dice Jesús, a la verdad, no, el cuerpo, no, es débil, o sea, la carne es débil, mas el espíritu está predispuesto. Acá en el Mateo, en el capítulo 26, versículo 40, ¿no?, y el versículo 41, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Así como nuestro Jesucristo subía al monte a orar todas las noches, todos los días, así también nosotros en este tiempo tenemos que orar y también tenemos que ayunar una vez a la semana para fortalecer nuestro espíritu, para estar en nacimiento nuevo constante, no dejarnos ganar por la pereza, por la flojera, sino anímese. Hoy les animo a seguir adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para concluir, decimos, ¿no?, el primer llamado del reino es el arrepentimiento. Para concluir, las implicaciones del arrepentimiento bíblico, ¿no?, a través de la lectura son, ¿no?, la renuncia y cambio de actitud. Lo otro sería la sumisión y deseos de aprender esta palabra, como hoy día estoy dejando este mensaje. Si usted tiene que tener deseos de aprender y de sujetarse a esas instrucciones de este Dios supremo. Y también otro elemento sería un continuo perfeccionamiento, porque nosotros tenemos que nacer cada día, ¿no? Porque no hay un nacimiento, ¿no?, en el reino sin oír el llamado a la salvación. Renunciar al pecado y volverse del pecado a Cristo el Señor. En Hechos, en el capítulo 3, versículo 19, ¿no?, aportando esta escritura, dice lo siguiente: así que el apóstol Pedro, hablando en el pórtico de Salomón, dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de
refrigerio. Esto es lo que estoy dejando para que ustedes lean, analicen esta verdad. Entonces, no hay crecimiento en el reino sin obediencia a los mandamientos de Jesús. Jesús dijo en Mateo capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y cuáles son esos mandamientos? Es hacer la voluntad de Dios. Justamente el primer mandamiento en Mateo, en el capítulo 22, capítulo 22, versículos 34 al 40, dice, el primer grande mandamiento dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante al primero, dice, grande mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. De eso está hablando Jesús. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Y el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he dicho estando con vosotros, dice Jesús, ¿no? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, añade él, ¿no? Mas el Consolador, a quien el Padre dice, enviaré en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y Jesús nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esto en este tiempo estoy dejando con el espíritu de amor de este Dios supremo por medio de estas sagradas escrituras. No hay crecimiento, decíamos, en el reino de Dios sin obediencia a los mandamientos, lo que les he comentado a través de Mateo. Y sin acatar, o sea, tenemos que acatar. Hay mucha gente que dice que ya en este tiempo Jesús ha muerto, ya no tenemos que acatar. Ya no tenemos que hablar de los mandamientos de Dios. Eso es para el tiempo pasado, el antiguo. Se excusan y se disculpan de esa manera estos hombres irreverentes que no conocen el reino de Dios. Hoy día estoy llamando a que usted tiene que volverse a estas verdades eternas. Lo que digan los hombres es de los hombres. No haga caso. Haga caso lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Haga caso al Hijo del Dios viviente. Haga caso a nuestro Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Porque Él, a través de Mateo, le voy a mostrar en el capítulo 16, versículo 27, dice lo siguiente, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, escuche bien, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, conforme a sus obras, o sea, tus obras. Por eso no solamente es por fe, también es por obras, tal como dice Santiago. Nos vamos a Santiago. Malas interpretaciones, usted tiene que corregirlas, como este tiempo estamos corrigiendo. En Santiago, en el capítulo 2, habla de este tema muy importante. Cuando dice, hermanos míos, en el versículo 14 del capítulo 2 de Santiago, ¿de qué aprovechará si alguno dice tiene fe y no tiene obras? Pregunta. ¿Podrá la fe solita salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice, id en paz, calentaos y saciaos así verbalmente, pero no les dais las cosas
que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también dice la fe. Si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees en Dios, es uno, bien haces, dice. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Escuche bien. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, dice, pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también dice Rahab, la ramera, ¿no fue justificado por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. No hay más verdad contundente que estos versículos en Santiago a través del Espíritu Santo, mostrarles a todas vuestras vidas en este planeta Tierra. Crea en estas verdades, no crea en los hombres. Usted quiere salvarse, pues cree en esta verdad. Arrepiéntase de seguir a los hombres. Siga a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida eterna. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús, sino por mí. No te va a salvar ninguna virgen, ningún santo, ningún hombre, por más de que sea doctor, ninguna religión, solo Jesucristo es el Salvador. Esta su religión es la verdad, esta es la que va a salvar a la humanidad. Por eso que hoy te la he mostrado abiertamente en este tiempo a través de estas escrituras. Hoy lo dejo pues en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estas enseñanzas. Por eso que con la sencillez de un niño acerquémonos hoy a nuestro Señor Jesucristo. La enseñanza de la palabra de Dios es fundamental, tal como en Santiago, en el capítulo 1, versículos 21 al 25, ¿no? Habla a través del Espíritu Santo para todas vuestras vidas. Del 21 al 25, que dice lo siguiente: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se mira o se considera en un espejo, ¿no?, en un día determinado, su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. En el versículo 25, mas el que mira atentamente, escuche la palabra, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Entonces, esto es lo que tenemos que entender. Y añade, la religión pura y sin mácula delante del Dios Padre eterno es esta:
visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Sin mancha del mundo, ojo, sin mancha de este mundo, del pecado, de las concupiscencias de la carne que existe en este mundo. Escape, huya de las concupiscencias de este mundo. Esta es la amonestación justamente de este Dios supremo a través de nuestro Jesucristo por el Espíritu Santo. Hoy te lo entrego, hermano en la fe, en el mundo entero. A todas vuestras vidas, a los que hoy han escuchado este mensaje, crean en esta verdad y entren en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia del verdadero nuestro Señor Jesucristo. Lo dejo, este mensaje, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Estaré preparando otro video. Esté atento, pues hasta el próximo video.